Bienvenido, queridos hermanos, una vez más a tu canal de apologética católica al alcance de tus manos. Mil bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y de tu servidor Samuel Salmerón. Este tema se llama la intercesión de los santos. ¿Pueden los santos interceder por nosotros? Claro, desde el cielo. Claro que sí. ¿Es bíblico? Claro que sí. Quédate en este video y compruébalo tú mismo para que nadie te diga mentiras sobre nuestra fe. Si pueden, hagan sus apuntes en un papelito o en una libreta porque les serán muy útiles en todo momento y te ayudarán para fortalecer tu fe en tu camino. El día de mañana estarás preparado para responder a cualquier objeción negativa que no esté de acuerdo con nuestra fe. Sin más preámbulo, comencemos. Voy a leer primero un documento que copié para que veamos que no es a como los hermanos separados piensan, que cuando pedimos o cuando oramos por aquellos que se han ido, piensan que estamos haciendo como un tipo de invocación a las almas. Y esto no es así, porque la iglesia comprende bien, sabe que la oración única es a Dios, pero que la oración de los santos por nosotros es útil. También que la oración que hacemos por las almas que se han ido es a Dios, no a los muertos, porque para nosotros no hay muerto, para Dios todos viven y es a Dios a quien pedimos por ellos. Vamos a ver este texto que dice, este pasaje que copié. Dice, siglo XV, Concilio de Trento. Los santos que reinan junto a Cristo ofrecen sus oraciones por todos los hombres. Es bueno y útil invocarlo humildemente y recurrir a sus oraciones para obtener beneficios de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor único. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, la oración se ofrece a Dios de dos maneras. La oración se ofrece a Dios de dos maneras. Uno, la oración solamente a Dios, porque solamente debe ir dirigida a Dios. Salmo 84:12. 2. A los santos ángeles y a los hombres, no porque Dios conozca nuestras oraciones a través de ellos, sino para que por sus oraciones y méritos nuestras oraciones sean más eficaces. Apocalipsis 8:4. San Jerónimo en el siglo IV, si los apóstoles y los mártires, mientras están en el cuerpo, están ansiosos por sí mismos, con mucha más razón, después de haber triunfado en el cielo. Y luego, más tarde, cuando ya son victoriosos en el cielo. Por ahí me equivoqué un poco, pero entendimos, creo, lo que nos quisieron decir estos grandes padres de la iglesia que escribieron estos pasajes. Y vemos perfectamente que la oración es a Dios, pero que podemos tener beneficio por la oración de los santos, por los méritos que tienen allá en el cielo. Entonces, no es una especie de invocación, sino que la oración siempre es dirigida a Dios. Ahora bien, dice, nuestros hermanos separados niegan la intercesión de los santos. Según ellos, pues están muertos y no puede un muerto interceder por un vivo. Y dicen así, no cabe en nuestra mente cómo ustedes los católicos le piden a María, a los santos, que intercedan por ustedes. Ellos no tienen poder para salvar, solo Dios salva. Ellos no son omnipresentes. Y si no son omnipresentes, ¿cómo le hacen para escuchar las oraciones de todos sus fieles por todo el mundo? Ellos piensan que los santos están muertos, como dormiditos, esperando la resurrección de los muertos. De aquí van a salir los tres temas que quiero hacer sobre esto. Esta es la primera parte, la intercesión de los santos. La segunda será en qué modo se da la intercesión de los santos sobre la omnipresencia de Dios. La otra será por qué rezamos por las almas de nuestros hermanos que ya no están entre nosotros. Uno de los textos que utilizan los protestantes, es el texto que utilizan, uno de ellos, Gálatas 4:16.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis 3, 22, versículo 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Cuando los hermanos separados leen estos pasajes, creen que nadie puede ver a Dios antes de la resurrección de los muertos. Estas preguntas que voy a hacer o que voy a ir haciendo a medida que vaya ampliando el tema son para que ustedes las aprendan y puedan acercarse conversar con confianza con cualquier hermano separado, y también ustedes hacerle pregunta para ver si ellos mismos están viviendo una fe directa con Cristo, o están viviendo una fe que se detiene en la muerte por un tiempo. La primera pregunta es así. El texto dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿El espíritu tiene cuerpo? Esa es la primera pregunta. ¿El espíritu tiene cuerpo? ¿El espíritu necesita una marca para poder ver a Dios? Porque ellos piensan que nadie puede ver a Dios hasta el día de la resurrección de los muertos. Entonces, ¿el espíritu necesita una marca para poder ver a Dios? Claro que no, porque el espíritu es parte de la naturaleza divina de Dios. El texto dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta número 4. ¿El espíritu necesita resucitar? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que va a resucitar? El cuerpo mortal. El alma espiritual del hombre no muere. Ningún mortal puede matar el alma. San Mateo 10:28. No teman, dice Jesús, a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces el texto se refiere a la resurrección de todos los muertos, de todos los cuerpos que están hechos ceniza, del cuerpo que muere, de la materia. Pero aquí estamos hablando nosotros de algo que no muere, que es la vida del hombre dada por Dios para que viviese para Él. Porque vuestras almas, queridos amigos, es inmortal. Por algo el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y este algo es el alma espiritual, parte de la naturaleza divina de Dios. Pregunto de nuevo, otra pregunta. Si el alma del hombre no muere, ¿a dónde va? ¿A qué Dios contempla esa alma espiritual cuando deja el cuerpo? Sería bueno que los hermanitos separados expliquen y se especifiquen en esto. ¿A dónde va su alma cuando su cuerpo muere? ¿Al purgatorio? Ellos no creen en el purgatorio. ¿Al cielo? Ellos creen que nadie puede ver a Dios hasta después de la resurrección de los muertos. Ellos dicen que nadie puede ver a Dios. ¿Va a la sepultura junto con el cuerpo? Tampoco, porque el espíritu no es materia. Al menos que vaya al infierno. Pero sabemos que allá se encuentran solo los que no son hallados dignos de Dios. Ahí tenemos las parábolas de Lázaro y el rico en el capítulo 16, versículo 19 en adelante de San Mateo. El rico está en el infierno. El alma de Lázaro, el espíritu de Lázaro está con Abraham en el cielo. Tenemos un gran ejemplo ahí. Entonces, ¿a dónde va su alma? Es bueno que especifiquen sobre eso. Ahí lo voy a dejar ahorita. Pero los buenos, dice Sabiduría 3:5, después de una corta prueba recibirán grandes recompensas si Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Nosotros los católicos
si creemos en la intercesión de los santos, es porque creemos que la muerte no es el final, sino la separación del cuerpo y del espíritu. La muerte es como una puerta en la cual nos introducimos al misterio de Cristo. Tenemos en Hechos de los Apóstoles 7:59 a San Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y el primer mártir de la iglesia, hombre elocuentísimo, lleno del Espíritu Santo. Cuando estaba siendo apedreado, dice: Padre, recibe mi espíritu. ¿A qué padre hablaba Esteban si no era a Dios? Los versos anteriores dicen que San Esteban, antes de morir, ya contemplaba la gloria de Dios, que vio los cielos abiertos y a Jesucristo a la derecha de Dios Padre. Es decir, que ese es el lugar a donde se dirigen todas las almas de los santos mártires que han coronado su vida con la palma del martirio. No hay otro lugar más que junto a Dios. Es decir, que su cuerpo murió al momento. Lo sepultaron y se hizo ceniza. Lo mismo que sucede hasta el día de hoy. Pero su vida, en su espíritu, se prolonga con mayor fuerza después de su muerte. Lo mismo que creemos hasta el día de hoy. Y lo mismo que creían en aquella época y lo mismo que enseña la tradición de la iglesia. Y es algo que no se ha interrumpido. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: el cuerpo vuelve a la tierra como está escrito, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los hermanos separados ven la muerte física, es lo único que alcanzan a ver, y ignoran en su conjunto la vida que continúa en el Espíritu de Dios. Sepan bien que no hay en las Escrituras un solo texto bíblico que contradiga esta sana doctrina. Al contrario, en la Biblia encuentra su verdadero sustento y lo esclarece con una verdad inmovible. Alguna persona, ya sea testigo de Jehová, protestante de cualquier religión, puede objetar con Eclesiastés 3:19 y 20 y Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben, ni tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. La pregunta sería: ¿de qué está hablando el escritor sagrado? El escritor sagrado está hablando de la muerte física, corporal, y no de una muerte espiritual. Pues es el mismo que escribió Eclesiastés 12:7, que dice que el cuerpo vuelve a la tierra como está escrito, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Los hermanos separados no comprenden porque no tienen sabiduría. Y si no tienen sabiduría, ¿cómo van a entender si la Biblia incompleta que utilizan siempre ha generado problemas doctrinales? Y eso es un problema muy grave, porque todo es necesario para entender la intercesión de los santos y la comunión que hay entre Dios, con los que están en el cielo, nosotros y las almas que están en el purgatorio. Sabiduría 3:1 dice: todas las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. De eso estamos hablando, de esos justos que están en la presencia de Dios, los cuales se llaman santos. Verso 7, ahí mismo no vamos a caminar mucho. Cuando venga Dios a visitarnos, serán luz semejante a las centellas. Palabra de Dios. Verso 8, ahí mismo: el Señor será su rey para siempre. Verso 9, ahí mismo: los que confiaron en Él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. San Mateo capítulo 5, 8, dice así: los puros de corazón verán a Dios. Los de corazón puros, dichosos los de corazón puros, porque de ellos es el reino de Dios, o ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vemos después de la muerte para todas aquellas personas que comparten fielmente el mensaje de Dios, que van a su presencia a compartir con Él, porque su alma no se detiene con la muerte. La muerte no tiene poder para sostenernos. En San Marcos capítulo 12 versículos 26 y 27 dice así: en cuanto a saber si los muertos resucitan,
¿No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Entonces, ¿cómo es que los hermanos separados no creen en que los santos están en el cielo y que pueden interceder por nosotros? Y precisamente los textos que vamos a seguir leyendo son de suma importancia. Por favor, si puedes, anótalo. Si para Dios todos viven, para nosotros también. San Lucas capítulo 20, versículo 38. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven para Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Biblia nos enseña que grandes personajes como el profeta Samuel y Moisés, el profeta Jeremías y el sacerdote Oniel pueden estar intercediendo por nosotros, ya que intercedían por el pueblo judío constantemente, sin desanimarse, porque estaban vivos ante la presencia de Dios. En 1 Samuel capítulo 28, verso 14, dice así: él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl comprendió que era Samuel, y humillando el rostro en tierra, le hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, los filisteos pelean contra mí, y Dios ya no me responde, ni por los profetas, ni por nada. Por eso te he llamado, dice Saúl, para que me digas lo que tengo que hacer. ¿Acaso se le pueden hacer preguntas a un muerto? Diría yo. ¿Acaso un muerto puede responder? Claro que no. Pero estamos hablando de grandes personajes que vivían una comunión perfecta con Dios, que se comunicaban con Dios perennemente. Este amor, esta comunicación no se rompe con el transcurso de la muerte. Al contrario, se fortalece y continúa su camino. Jeremías capítulo 15, versículo 1. Perdón, el texto que cité hace poquito, que leí de Saúl y Samuel, ese texto, muchos hermanos separados piensan que con ese texto que nosotros hacemos lo mismo como invocar a las almas. Y no es así. Saúl lo que hizo estuvo mal porque consultó a Samuel a través de una adivina, pero nosotros conocemos las escrituras y sabemos que eso está en contra de lo que enseña Dios, de lo que nos enseña Dios. Entonces nuestra oración es a Dios, nuestra oración es a los santos, pero no con invocaciones, sino que porque sabemos que estamos unidos por el amor de Dios junto con ellos. Jeremías 15:1 dice: me dijo Yahvé, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. En este pasaje, el Señor está hablando del mismo Samuel al cual le habla Saúl. ¿Y por qué Dios lo saca a relucir si en realidad Samuel no puede hacer nada por las personas y está muerto? ¿Por qué Dios dice: aunque Samuel y Moisés se pongan delante de mí? Aquí no solo Dios dice que no pueden, sino que podían estar ahí, aunque no pudiesen cambiar lo que Dios ya había decidido. Porque cuando Dios cambia o cuando el hombre ya se merece algo, no hay cómo Dios pueda cambiar de opinión. Tenemos a Lázaro y al rico de vuelta. Lázaro ya estaba en lo que se merecía, en la felicidad, merecido lo tenía, pero el rico estaba pagando lo que se merecía por no haber ayudado a Lázaro, y Lázaro está recibiendo lo que merece, la felicidad. Segunda de Macabeos 15, 11, 16. Este es uno de los textos importantísimos. Ojo. Segunda de Macabeos 15, 11, 16. Pero les contó un sueño digno de fe. Un sueño digno de fe. O mejor dicho, una visión que los alegraba. Esto fue lo que había visto Judas Macabeo. Escuchen. El sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y delicado al practicar la voluntad y la virtud desde su infancia. Distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud desde su infancia. Ese Onías, pues, oraba con las manos
alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Aquí estamos hablando de un sacerdote que también ya había muerto. Luego apareció en la misma aptitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo: este hombre, preocupado por sus hermanos, es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y la ciudad santa. Jeremías había extendido entonces la mano derecha. Le había entregado a Judas una espada de oro, y al pasársela había pronunciado estas palabras: toma esta espada santa, que es un don de Dios, con ella destrozarás a los enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí no solo vemos a dos personas que habían muerto, sino que a dos grandes personajes como era Onías y Jeremías, el gran profeta, cómo están ante la presencia de Dios rogando incesantemente por su pueblo. E incluso Dios le manda una espada a Judas, porque Dios está de acuerdo. A Dios le agrada que los santos que están en su presencia se preocupen por sus hermanos. Y vemos estas oraciones grandes de estos grandes personajes, cómo pueden hacer grandes cosas por nosotros. Regresemos al Nuevo Testamento a ver qué nos tiene, qué sorpresita les tiene a los hermanitos separados. Pero antes, ¿qué nos dice Deuteronomios capítulo 34, versículos 5 y 7? Para que entendamos un poquito mejor. Dice así: allí murió Moisés en el pueblo de Moab. Tenía Moisés 120 años cuando murió. Estamos hablando que la Biblia nos relata la muerte de Moisés. Y es lo que ven los hermanos separados. Por eso leí ese texto. La muerte del cuerpo. ¿Por qué? En San Mateo 17, en el pasaje de la transfiguración de Jesús, nos dice: y vieron a Moisés y a Elías hablando con él. ¿Y cómo es que Moisés ya murió, pero aparece vivo aquí? Esto es para que entendamos que lo que muere es el cuerpo, pero lo que le pertenece a Dios y está unido a Dios vuelve a él. Por eso Moisés y Elías están ahí presentes, porque están vivos. Cuando Dios dice en Deuteronomio 3:6 también: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está hablando de todas esas personas que están en su presencia. Ahora, si están ahí, no estaban solo por dar un paseo, sino que traían un mensaje y confortaban a Jesús como lo hacían los ángeles. El evangelista San Lucas es el que nos da detalle de qué hablaban. En San Lucas 9:30 dice: dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Verso 31. Se veían en un estado de gloria. Y cuando hablamos de gloria, estamos hablando de la gloria de Dios donde estaban ellos. Por eso estaban cubiertos de la gloria de Dios. Y hablaban, dice, de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Y no es que estaban bien muertecitos o que estaban dormidos, que aparecen aquí y hablando, platicando con Jesús. ¿Cómo es que los hermanos dicen que están muertos y que no pueden interceder por nosotros? Esto nos hace saber que siempre hay comunión con los santos, y estos dos están haciendo algo que Dios mismo podía hacer personalmente. Dios mismo podía hablar con su Hijo Jesús. Para los protestantes hubiese sido mejor que estos pasajes no existieran, o que Dios hubiese aprovechado la ocasión cuando habló con Jesús en el versículo 35, que dice: este es mi Hijo amado, mi Hijo elegido, escúchenlo. Pero Dios no aprovecha el momento, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Si de verdad hubiesen estado muertos y no pudiesen ayudar, Dios tampoco lo hubiese molestado o lo hubiese mandado, ni lo hubiese sacado a relucir en Jeremías capítulo 15. Pero cuando pensamos en que las personas están ahí sujetas y no pueden interceder o no están en la presencia de Dios, estamos ignorando la majestuosidad, el gran poder de Dios. Estamos ignorando el poder de Dios. Dios es capaz, dice
en San Mateo 3 en adelante, de sacar hijos de Abraham de una piedra. ¿Cómo no va a ser capaz de llevar a aquellos que lo amaron y dieron testimonio, dieron su vida por lo demás? Pero decíamos que para Él todos viven y para nosotros también. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, que dice así: los cuatro seres vivientes se postraron delante del Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfúmenes, que son las oraciones de todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando hablamos de este pasaje, estamos viendo que en estos 24 ancianos representan a los 12 patriarcas de las tribus de Israel, y también representan a los 12 apóstoles de Jesucristo. Así es que no es cualquier cosa lo que estamos leyendo. Es un pasaje donde esos grandes discípulos y santos están en la presencia de Dios. Además, están ofreciendo nuestras oraciones a Dios. Dice, los 24 ancianos, dice, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de todos los santos. Apocalipsis capítulo 6:10 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que le correspondía dar. Se pusieron a gran voz, con una voz fuerte, diciendo, a gritar con voz fuerte diciendo, Santo, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia y tomar venganza a los habitantes de la tierra por nuestra sangre derramada? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperaran un poco más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos viendo cómo las almas de todas las personas están vivas en presencia de Dios. Apocalipsis 7:13 dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, eso que están vestidos con vestidura blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, tú lo sabes, Señor. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestidos con la sangre del Cordero. Por eso están entre el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos viendo grandes pasajes, pero aquí vamos a concluir casi con este Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué tal que le echemos un vistazo? Cuando dice el apóstol, y vi una gran señal, una mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas en el pelo, con una revestida de sol, con una corona de 12 estrellas. ¿De qué estamos hablando? Del protoevangelio, de Génesis 3:15. Y esta mujer, que es María, está viva y es nuestra más grande intercesora que tenemos en el cielo. No porque ella sea Dios, ningún santo de Dios, pero pueden aportar para nosotros grandes cosas. Podemos recibir grandes beneficios de parte de ellos. Entonces vemos cómo María en San Juan capítulo 2, antes cuando estaba en vida, viva aquí en la tierra, pero ahora está más viva que cuando antes estaba aquí. Si en aquella época entonces pudo cambiar el momento en que Jesús no podía realizar milagro, no era su momento porque no había llegado su hora, pero María le dice, no tienen vino. Entonces vemos cómo Jesús no le niega a su madre lo que le está diciendo, sino que cumple y dice que ese fue el primer milagro donde Jesús da inicio a su misión. Palabra de Dios, esta es nuestra más grande intercesora. Tenemos en San Lucas capítulo 16-19, no lo voy a leer porque se va alargando mucho el video. Tenemos la conversación entre el rico Abraham. Y vemos perfectamente cómo el alma del rico está en el infierno y cómo el alma de Lázaro está junto a Abraham. Cuando Dios dice, yo soy el padre de Abraham, de Jacob y de Isaac, ¿qué está diciendo? Que están vivos. Es el mismo Abraham que aparece allí en la parábola que cuenta Jesús. En ese texto es el mismo Abraham que aparece vivo, con Lázaro en su regazo. Porque Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces vemos la conversación y el rico
pide, ruega que a Abraham que tenga piedad de él, que mande a Lázaro. Entonces, si le pide que mande a Lázaro es porque el rico veía desde donde estaba la felicidad que estaba compartiendo Lázaro en los pies de Abraham, nuestro padre. Entonces, ¿cómo podemos decir? Todos los muertos están muertos, dormiditos, como stand-by, esperando la resurrección de todos los muertos. Claro que va a haber resurrección, pero de este cuerpo mortal, de este cuerpo mortal. Pero da la casualidad que por algo el hombre es imagen y semejanza de Dios. No porque tal vez lo parezcamos físicamente, sino por el alma que compartimos de Dios, que andamos de Él, que es inmortal. Un alma que no muere, solo Dios puede matar. En la vida cotidiana de los hermanos separados sobra el tiempo para criticar, para atacar nuestra fe, pero no tienen tiempo para evangelizar, porque desconocen el sentido de la evangelización y se dedican solo a atacar nuestra fe. Tratan de forzar los textos bíblicos o sacarlos de su contexto, para que ellos digan lo que ellos quieren creer. Y esto es estar en contra de Dios. Esto de buscar cualquier pretexto a cualquier costa para contradecir o no escuchar una verdad que deberían de escuchar y de recibir, eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Porque saben que esa verdad escarba y profundiza en la persona, en el interior del corazón. No se debe sacar el texto de contexto para reforzar algo que yo pienso. Esto lo convierte en racionalista, lo cual está muy en contra de la voluntad de Dios. Así es que aquí lo dejo para que ustedes puedan aprender a defender su fe. Continuamos en el próximo tema con por qué pedimos por las almas que están en el purgatorio. Acabamos de ver muchos textos donde todas las almas están vivas, pero vamos a reforzarlo por qué, cuál es nuestra actitud cuando pedimos por ello. Y el tercero será sobre la omnipresencia. Los santos no pueden interceder por nosotros porque dicen que no son omnipresentes. También vamos a explicar eso, pero ya vimos cómo los santos actúan y trabajan y se preocupan por nosotros para que ustedes no se equivoquen y se sientan seguros que la fe que enseña la Iglesia Católica es la verdadera fe y no pueda alguien contradecir lo que estás aprendiendo. Aquí los dejo y bendiciones para todos ustedes.